Bueno, pues yo soy Estel Travel, soy una artista que me inicié sobre todo aquí en Murcia, empecé en Bellas Artes, aquí en Murcia, luego a los 2 años me trasladé a Valencia, a la Facultad de Valencia, fue un cambio a mejor. Valencia es una universidad que, bueno, no sé si mucha gente lo sabrá, pero está dentro de una universidad politécnica y allí, por ejemplo, te enseñan no diferencian mucho Bellas Artes de la parte a la hora de proyectar o los procesos creativos son como muy técnicos, no diferencia mucho una ingeniería. Entonces eso al final también se ve dentro de la obra, ¿no? Ese proceso creativo que yo hago, o final sobre todo, vamos a ver luego más al final, esos procesos creativos que son un poco más técnicos, que luego poco a poco yo también voy cogiendo, tiene un inicio, un final, una introducción, un desenlace. Y al final, pues bueno, todo eso se va traduciendo en que la obra tiene un orden, ¿no? Pero no todo el mundo puede trabajar así. Hay gente que trabaja desde el caos, sobre todo en Bellas Artes. Hay artistas muy caóticos, luego hay gente que es muy ordenada. Yo directamente esas metodologías me las he ido implantando a la hora de trabajar dentro de mi obra y bueno, pues al final se traduce un poco en que yo trabajo en ideas como proyectos, ¿no? Un poco el otro día, no sé, le explicaba a alguien lo del tema de proyectos y creo que no se entendía muy bien y necesitaba también poner un ejemplo, una metáfora, porque yo, claro, a la hora de ordenar mis cosas, yo me lo imagino en mi cabeza, pero es muy difícil plasmarlo también al resto, ¿no? Y bueno, pues directamente lo que yo tenía en mi cabeza es como una especie de cajas donde yo voy introduciendo diferentes conceptos, historias, ideas, fábulas que voy contando y voy desarrollando. Y son diferentes historias las cuales yo voy entrando y saliendo, ¿no? Como quien ordena los cajones, pues por color blanco, por, ¿no? Un poco. Eso también me libera muchísimo de ciertas cosas porque no estoy metida dentro de un estilo, ¿no? Entonces me libera mucho a la hora de moverme muy bien en ese carácter multidisciplinar que decimos hoy en día, que es una palabra que me parece que bueno, usamos muchos artistas y que nos escondemos detrás de ella también, me parece muy interesante. Y bueno, luego pues hablando del tema de los proyectos, cómo yo entro y salgo de esas historias, ¿no? También contar las influencias que tengo, influencias pues al final bebemos de todo, ¿no? De historias, sobre todo de cosas que lees, pues yo qué sé, cualquier cosa, contextos que te puedan, un libro, lo que sea. Al final te vas un poco metiendo dentro de una historia, la llevas a tu proceso y la generas, la creas. La idea del título el título de esta conferencia se llama Escribir con luz. Era un poco en alusión, en homenaje a la palabra, en griego significa, fotografía significa escribir con la luz, y bueno, me parecía muy interesante porque al final mi forma de trabajar, yo también utilizo muchos recursos fotográficos, aludo mucho a la fotografía, también desde la plástica, ¿vale? No es que yo trabaje directamente con fotografía, pero sí la cojo muy bien como medio para trabajar, luego como paleta. Escribir con luz al final es una excusa que hace que englobe todos los proyectos que he hecho hasta ahora y vamos a ver sobre todo esa obsesión, esa dicotomía entre el blanco y el negro, la luz y la sombra, los claros y los oscuros, que al final se convierte en una paleta única dentro de mi trabajo, ¿no? Bueno, últimamente los trabajos o proyectos que he estado desarrollando se llaman sombras. Ahí he estado trabajando sobre la idea de la luz, lo volátil, lo efímero, un poco intentando conjugar también esa idea de la imagen de la materia llevada a su esencia pura, por decirlo de alguna forma, a su silueta, a su dicotomía, blanco, negro. Y un poco también hacer esa alusión a la fotografía de manera más pura y más directa, ¿no? Porque siempre al final ha sido algo que lo tengo como muy referencial. Hay varias series que tengo dentro de sombras, hay una, pues bueno, tengo instalaciones, tengo también, utilizo mucho la idea del remake, ¿no? De la copia, de la alusión, incluso hay un proyecto que luego lo veremos que directamente trabajo con fotocopias, de la propia imagen hago fotocopias de una instalación. Y bueno, un poco esa idea de que la fotografía siempre esté presente desde la plástica. Veremos también trabajos donde directamente vamos a plasmar el objeto sobre una superficie bidimensional, que va a ser sobre todo ya la parte más final de la obra que estoy trabajando más actualmente, y que recuerda muy bien a esos fotogramas más bien del inicio de la fotografía, ¿no? A Talbot, un poco a esa manera de poner sobre el papel fotosensible el objeto y directamente poner la luz, ¿no? Encima. Pues eso al final la gente genera también entre el público como
una sensación un poco extraña porque también piensa bueno, es ambigua, ¿no? Porque piensa que puede ser fotografía, pero realmente no lo es. Hay diferentes series también que vamos a ver dentro de la conferencia, series también un poquito más antiguas, son ideas también un poco más basadas en lo extraño, pero también vinculadas al documento fotográfico, imágenes que vienen de una documentación fotográfica del siglo XIX, como es de la serie Histeria, que me parecía muy interesante introducirla y desarrollarla, porque creo que es un trabajo que es muy complejo y que necesitaba también ser enseñado al público en este sentido, también explicarlo de esa manera, cómo también saluda la fotografía desde esa documentación. Y bueno, también, pues eso, en esa trayectoria, pues ir contando un poco en esa línea hasta el final, que es lo que más estoy haciendo actualmente con todo el trabajo de sombra. Bueno, estoy en un momento difícil. Difícil porque, bueno, creo que bueno, la cultura en Murcia se está moviendo cada vez un poquito más. Yo creo que ha habido un bajón hasta que hemos tocado fondo y ahora vamos a ir subiendo un poco más. Yo soy una artista joven y creo que me voy a ir beneficiando un poco de ese subidón que va a ir teniendo, pero sinceramente creo que está en una fase difícil porque realmente, bueno, puedes desarrollar tus proyectos, pero realmente no encuentras una financiación totalmente a lo mejor directa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que tampoco me quiero meter en asuntos de política, pero sí que es cierto que algunas veces añoramos esa parte, ese interés. Por eso a mí cuando me llamó Ángel para hacer la conferencia me pareció, digo, jolín, qué bien, ¿no? Que por lo menos se fijan en gente que está empezando ahora, que es muy difícil desde este punto de vista, y bueno, realmente yo trabajo para mí, no trabajo para nadie, ni con galería, ni nada. Directamente yo hago mi obra porque necesito hacerla al final, porque yo tengo otro trabajo. O sea, yo tengo un trabajo de lunes a sábados, por desgracia, porque trabajo en el ámbito comercial, y de eso es de lo que como y lo que vivo. Entonces, bueno, pues al final cuando tengo un poquito de horas, pues siempre parece, ay, es que tengo ahí una serie, un trabajo, un proyecto que tengo que hacer, y como no lo haga, pues bueno, al final lo tienes ahí dentro y lo tienes que ir sacando, tienes que ir aflorando. Y bueno, pues sí, yo ahora mismo me veo como un artista joven realmente, me veo como que estoy empezando en este momento. A lo mejor ahora acabo de desarrollar un discurso un poco más diferente, más libre también a lo que llevaba anteriormente, quizá más contundente, y eso también me permite trabajar mucho dentro de cada uno de los proyectos, y me siento muy bien con cada uno de los trabajos que estoy haciendo, pero claro, desde una perspectiva más autónoma, ¿no? Más para mí, no tampoco hacia los demás. Luego ahí, pues eso, hay gente que se siente atraída también por la forma de trabajar que tengo o los proyectos que hago, y bueno, pues yo súper contenta, ¿no? Pero quizás no voy dirigida a un público, el otro día no sé con quién hablaba, que me decía, bueno, es que los artistas que van buscando un poco un arte más comercial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque está feo decirlo. Directamente no, o sea, luego veremos una serie que, bueno, tú la has visto hace un poco, que se llama Rigor Mortis, y que vais a ver que es anticomercial totalmente. O sea, entonces, bueno, en ese sentido yo trabajo para mí, trabajo por necesidad de crear la obra.